12 de octubre de 1972. Un avión charter trasladaba a un equipo de rugby de Uruguay a Chile. Ese avión nunca llegó. Fue una historia de supervivencia. Fue un esfuerzo físico fantástico salir de allí y luchar cada uno de los días contra el frío, el hambre y el miedo, contra todo. Así que yo siento que ha sido una gran historia de supervivencia. El avión se estrelló en el medio de una tremenda montaña de nieve. Para sobrevivir, debieron alimentarse con los cuerpos de los que murieron. Pasaron 72 días antes de que el mundo descubriera que 16 todavía estaban vivos. Ustedes recordarán al equipo de exalumnos que iba a jugar a Chile y que murió en los Andes. Sucedió hace 20 años, en 1972, y hoy recordamos a todas esas personas que Dios llamó a Él en las heladas montañas de los Andes. El colegio Stella Maris de sacerdotes irlandeses en Uruguay recuerda la muerte hace 20 años de algunos de los jugadores de su primer equipo y partidarios. El equipo iba a jugar un partido de revancha en Chile. De los 45 pasajeros a bordo, volverían solo 16. Esos 16 sobrevivientes aún viven en Montevideo, miembros de la sociedad capitalina. Los hombres permanecen unidos, como amigos hermanados por la terrible experiencia de la montaña. 3 o 4 veces por año nos juntamos con algunos de los sobrevivientes y con algunos amigos que también han pertenecido al equipo de los All Christians y jugamos contra veteranos de otros equipos. Pero creo que jugamos en cámara lenta ahora, porque estamos un poco más pesados y no somos tan rápidos como antes. Creo que también hemos perdido algo del pelo debido a la velocidad del verdadero rugby. Nando Parrado tenía apenas 19 años cuando tomó el avión hacia Chile. Era uno de los mejores jugadores del equipo y su madre y su hermana lo acompañaban en el viaje. Los sobrevivientes siguen siendo muy amigos desde entonces. Asistieron a sus casamientos y son padrinos de los hijos de unos y otros. Las relaciones no son siempre fáciles entre ellos, se conocen demasiado, pero Roberto Canessa y Nando han logrado mantener una amistad muy especial. 2 meses y medio tras el accidente, ellos dos encontraron el camino para salir de la montaña salvando la vida de los demás. En aquel fatídico viaje hace 20 años, los chicos estaban ansiosos de enfrentar al equipo chileno, al que habían derrotado el año anterior. El año anterior lo habíamos pasado muy bien, por lo que decidimos repetir el viaje al final del campeonato. Roberto Canessa era estudiante de segundo año de medicina y un excelente rugbyista. Algunos jugaban y otros no, pero todos eran alumnos del colegio. Debíamos llenar el avión para pagar menos por el vuelo, así que amigos, hinchas y parientes vinieron con nosotros. Por radio que ya volaba sobre Chile. Fue un error de navegación fatal. Creyendo que ya había pasado las montañas, pidió permiso para iniciar el descenso. Yo puedo recordar, mirar hacia mi izquierda y ver paredes negras, muy cerca de la punta de las alas. Unos pocos segundos más tarde,
3, 4, 5 segundos más tarde, yo pude escuchar a los motores que levantaban las revoluciones buscando obtener potencia. La parte delantera del avión que se levanta un poquito y luego el momento del impacto. Nunca olvidaré ese ruido, el aire entrando al avión y luego el avión deslizándose. Gente que gritaba, gente que rezaba. Yo me había aferrado al asiento esperando ver cómo era la muerte, pues la muerte era lo único que podía esperar. Luego la detención súbita, todos los asientos volando sobre mi cabeza. Pensé, increíblemente, estoy vivo. Is Canessa okay? Yeah, he's up front. Cut, good, okay, one more. 20 años más tarde, la dramática historia de los 16 sobrevivientes es llevada a la pantalla en una gran producción del afamado director Frank Marshall. El filme se basa en el bestseller Viven, publicado un año después del rescate. You're like this, you can't even, really. So we'll be like this. I don't know who saved me. Looking down, yeah. You don't know, you're just looking down and there's 200 feet of crevasse in front of you. So you won't have to, there'll be no acting in this. No, when you look down and you see what's down below you, you'll have no problem. Thanks for orchestrating that for me. That's why we're wearing wetsuits. You know why? Because the fuselage? Nando pasó 3 meses en el lugar de filmación como asesor técnico del filme. So it starts to be like a column for the fuselage? Yeah. La filmación ha removido memorias para él muy intensas, también para los otros sobrevivientes que visitaron el set. Yo creo que el film trajo intensos recuerdos para algunos de los muchachos que tuvieron esas memorias guardadas por mucho tiempo, aún para con miembros de su propia familia. Así que de cierta forma este film fue como una herramienta que alivió sus mentes y sus corazones. Durante la filmación, Nando llevó a 2 de sus compañeros, Moncho Sabella y Carlitos Páez, para visitar el escenario, en el glaciar donde se había reconstruido la tragedia. 35 personas sobrevivieron al impacto inicial, pero muchos murieron en las semanas siguientes. Trágicamente, Nando perdió a su madre y su hermana en la montaña. Su madre murió inmediatamente. Su hermana, 9 días después, a raíz de las heridas. Fue un desafío personal muy grande para cada uno de los 16 chicos que salieron, y algo que únicamente podemos compartir con nosotros mismos, porque nadie puede saber lo que sentíamos entonces y ahora. La gente se protege, forma una barrera como con sacos de arena en torno al problema. Y este es un buen momento para quitarlos del camino. Es bueno sentir. Carlitos Páez tenía solo 17 años, el más joven de todos. Perdió varios de sus amigos en la montaña. Hoy estaba muy triste al venir, esperaba por el helicóptero y ahora está bien. No es una experiencia muy alegre, pero es buena. Carlitos Páez. Nada me hubiera impedido venir aquí. Mis recuerdos estaban guardados, escondidos. Y ver el fuselaje los hizo aparecer. Me hizo sentir angustia, miedo y tristeza. Pero era una experiencia que tenía que revivir. El avión había caído en la más extensa cordillera del mundo. Equipos de rescate de 3 países los buscaron, pero el avión era blanco
y las montañas estaban cubiertas por la peor nevada en los últimos 50 años. Luego de solo 8 días, la búsqueda se abandonó, pero muchas familias se negaron a abandonar la esperanza. Yo sentía en mi corazón una especie de fuerza que nunca me abandonó. Día tras día, todos los 72 días, nunca dudé. El hijo de Rosina, Adolfo, era uno de los 4 primos Strauss. Uno murió en la caída, pero Adolfo sobreviviría, junto con Daniel y Eduardo. Es difícil explicar lo que sentía. Siempre tuve fe en mi corazón, que los chicos volverían a casa. Mi fe me decía que tenían que volver. Habían caído a más de 3.500 metros de altura y a la noche la temperatura era de menos de 40 grados bajo cero. No podían sobrevivir con apenas unas cuantas barras de chocolate. Yo hablé con la persona en quien más confiaba, mi primo Daniel, sentado a mi lado. El pensamiento más horrible, le dije, me ha entrado en la cabeza y no me atrevo a decírtelo. Tendremos que alimentarnos de los cuerpos. De lo contrario, nunca saldremos de aquí. Esperé a ver si él me decía que estaba loco, pero me respondió que había estado pensando exactamente lo mismo. Así que dije, bueno, no podía tragar. Cualquier cosa que tragaba lo devolvía. Así que no fue fácil, ni para mí ni para los otros. No era una cuestión mental, sino un rechazo físico. Mi cuerpo lo rechazaba y yo vomitaba. No puedo explicármelo. Yo me decía, tenés que comerlo o vas a morirte. Después del accidente, sentíamos que teníamos el deber de sobrevivir, porque el accidente era como un milagro a pesar de todo lo que había pasado. Todavía estábamos vivos. Así que si hubiéramos decidido no comer, le hubiéramos dado la espalda a ese milagro. Fue muy difícil. Primero pensar en hacerlo, luego decir que íbamos a hacerlo, y luego pensar, bueno, este es el camino. Pensé en mi madre y en mi familia y pensé, tengo que hacerlo por los demás. Por 20 años, los sobrevivientes han debido vivir con las consecuencias de su decisión. Roberto, como joven estudiante de medicina, sabía que las proteínas de los cuerpos les permitirían sobrevivir. Sus conocimientos ayudaron a los demás a romper el tabú de comer carne humana. Hoy es cardiólogo, especialista en niños, y ha anunciado que presentará su candidatura a la presidencia de la República. Laura y Roberto Canessa se han casado y tienen 3 hijos. En 1972 era novia de Roberto y al oír por radio la noticia de que habían desaparecido, fue a la iglesia a compartir su pena con otros amigos y parientes de los pasajeros desaparecidos. Recuerdo el primer día que fui a la iglesia de Carrasco, llena de gente, todos amigos. Cada familia tenía un hijo, o un primo, o un novio en el avión. Todos teníamos a alguien a quien llorar. No había sitio para estar ni siquiera de pie en la iglesia aquel día. Laura y Roberto aún viven cerca de los otros sobrevivientes en el tranquilo barrio de Carrasco, donde todos ellos crecieron. Un vecindario que ha sido marcado para siempre por la tragedia. Algunas familias de los que murieron viven en las mismas calles que los sobrevivientes, van a la misma iglesia, sus hijos van a los mismos colegios. Vivir en Carrasco en realidad es doloroso, porque todos debemos pagar por el pasado. Debemos tener cuidado con lo que decimos. Todos están relacionados. Los sobrevivientes y las familias de los que no volvieron. Es una comunidad muy pequeña. Debemos cuidarnos de no recordarle su pérdida a las madres de los que no volvieron. No queremos revolver el dolor de la madre.
Carlitos llamó a su única hija María Elena de los Andes, celebrando su supervivencia. Pero los últimos 20 años han sido muy penosos para él. Hace poco se internó en una clínica para adictos a las drogas y el alcohol. En la terapia enfrentó las difíciles memorias que había tratado de suprimir. Bueno, yo creo que sobre el tema de la carne humana... Con respecto al tema de alimentarnos con carne humana, no tengo nada de qué avergonzarme. Si tuviera que volver a hacerlo, lo haría, sin duda. Lo que nunca haría es decir de quiénes tuvimos que servirnos para poder vivir. Eso afectaría mucho a sus familias. Eso es algo que no estoy dispuesto a hacer. En Carrasco, our own neighborhood, En Carrasco, mi propio barrio, la gente no me ha preguntado en 20 años sobre la forma en que nos alimentábamos. A mí personalmente en 20 años no me han preguntado sobre ese tema. Me han preguntado en todo el mundo, excepto en mi propio país. Todo el mundo conoce aquí a quienes estaban involucrados en la historia y tal vez no quieran saber qué es lo que pasó. Nando es hoy un empresario exitoso y una personalidad de la televisión. Su esposa Veronique es una ex reina de belleza. No podemos alejarnos de la historia de los Andes, aun si quisiéramos. Carrasco es muy chico. Todos vivimos juntos en el mismo barrio. Algunos aún viven en las mismas casas de hace 20 años. Ver y convivir con los padres de nuestros amigos que no volvieron es algo muy difícil de comprender para alguien que no vive en el Uruguay. Algunos sobrevivientes viven en la misma calle de familiares de nuestros amigos que murieron. No podemos escapar de la experiencia de los Andes, aún queriendo hacerlo. Estamos en una jaula. Dale, agachate, boludo. Los grandes agachados, la vista. Es una hermandad. Cuando estamos juntos, nos hemos visto llorar, reír, desesperarnos. Conozco el ser interior de cada uno muy profundamente. Cuando dicen algo que yo no comparto, sé quiénes son y por qué lo dicen. El grupo eligió a Roberto y a Nando para intentar la escalada inimaginable sobre los Andes y hacia Chile. Yo sabía que tenía que salir de allí. Tenía mis razones personales para hacerlo. Mi madre y mi hermana estaban en el avión. Yo tenía que volver. Yo sabía que mi padre y mi otra hermana se estarían sintiendo tremendamente mal. Yo haría cualquier cosa que fuera humanamente posible para decirles que estaba vivo. Todo el equipo, todos los chicos trabajaron en encontrar soluciones juntos para salir. Vestidos con ropa liviana y con los pies protegidos apenas por bolsas y zapatos de rugby, los muchachos escalaron algunas de las montañas más altas de los Andes. Luego de 10 días, por fin lo lograron. Yo miraba la línea donde terminaba la nieve. No podía creer que no hubiera más nieve. Así que puse un pie en la nieve y el otro del lado donde no había nieve y me dije, estoy a salvo. Ahora no voy a morir. Tengo ahora que salvar a mis amigos. Esta es la línea de la vida y la muerte. Un pastor chileno, cuidando su ganado en lo más profundo de los Andes, vio dos extrañas figuras del otro lado del valle. Iba caminando a buscar mi ganado cuando los vi. Primero pensé que eran solo turistas, pero luego vi que corrían hacia mí, cayéndose. Vi que eran dos jóvenes, corriendo y cayéndose. Al principio creí que estaban jugando, pero cuando me vieron desesperados, gritaron pidiendo socorro, que su avión había caído en los Andes.
they became desperate, yelling for help, saying their plane had come down in the mountains. How difficult it was to get out. Cuán difícil fue salir de ese lugar. Solamente 2 personas en el mundo lo pueden saber, y ellos son Roberto Canessa y yo mismo. Y no tengo palabras en mi vocabulario para explicar cada momento de dificultad y terror y miedo que pasamos en esos 10 días para salir de allí. Pero lo hicimos. Ahora parece más fácil hablar de ello. Fue humanamente posible, pero fue muy, muy, muy difícil. Para muchos, los sobrevivientes eran la encarnación de un milagro. Habían estado perdidos en los Andes 72 días y salieron vivos. Los muchachos hablaron en privado con sus familiares y los médicos del hospital acerca de cómo habían sobrevivido tanto tiempo. Ahora que habían vuelto, sentían que debían justificar su decisión de alimentarse de los cuerpos de los muertos. Sobrevivientes y sus familiares. El padre Rojas, un joven sacerdote, oyó sus confesiones. No sé si fue una confesión. No podría llamarse una confesión, pues no había nada que confesar. No era un pecado, y la Iglesia no lo consideraba así. Ninguno de los 10 mandamientos nos dice que no podemos alimentarnos del cuerpo de alguien que haya muerto. Lo que habían hecho no estaba mal. El obispo ratificó esa decisión. Me dijo, es como una transfusión, poniendo la sangre de una persona en otra, para que pueda vivir. No solo está permitido, sino que es un deber. Lo importante es seguir viviendo. Álvaro Mangino estudiaba para entrar a la universidad. Por muchos años lo persiguió lo que tuvo que hacer. Al principio me sentía avergonzado, como si tuviera que ocultar lo que había hecho. Aun cuando todos dijeran que estaba bien, mis amigos, mi esposa, mi confesor, todos, los médicos, dentro de mí sentía una culpa y me tomó muchos años poder sacármela de mí. This feeling of guilt, which took me many years to get rid of, to get out of my system. Nadie me juzgó por lo que había hecho. Era yo mismo el que me juzgaba. Hasta que poco a poco, lentamente, me liberé de eso. Hasta que un día me di cuenta que no tenía sentido avergonzarme, que lo que hicimos fue natural y racional y lo volvería a hacer si tuviera. Los sobrevivientes volvieron a Uruguay como héroes. Desde que la selección de fútbol había salido campeona del mundo en 1950, el país no había tenido un motivo de festejo tan importante. Los sobrevivientes eran todos católicos, y algunos de ellos habían encontrado consuelo en la idea de que haber comido los cuerpos de sus amigos les hacía compartir una especie de comunión mística. Pancho Delgado era un estudiante de Derecho y fue elegido para hablar con la prensa. La Biblia nos dice que en la última cena, Jesús compartió su cuerpo y su sangre con sus discípulos. Entonces pensamos que si Dios existía y estaba junto a nosotros, nuestra única chance
de sobrevivencia estaba en compartir la misma clase de comunión que él había compartido con sus discípulos, tomar el cuerpo y la sangre. Era la voluntad de Dios y de todos los que estábamos en el grupo. Habíamos hecho un pacto de que si cualquiera moría, los otros podían usar su cuerpo para sobrevivir. En febrero de 1992, el director Frank Marshall y su equipo llegó a las Rocosas de Canadá para comenzar la filmación de exteriores de Viven. En un glaciar a 3.500 metros de altura, acamparon para recrear aquellas terribles 10 semanas. Yeah, you can see it. It's good. You can see the airplane. So that's why you assume that they knew you were here. Yeah. So what we'll do is we'll have the plane fly over. Right overhead. And we'll cue you, the instant I see it in the monitor, I'll cue you to come out. Because it'll fly over and you'll be coming out of the fuselage. Hey! 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 It's a plane! Hey! 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 That's a cut! Vince should get his thing from further back, so he should come out and he should look. He hears the plane, he comes out, and I think it's going to go left to right, so it'll be over there. When did this happen? This happened on day 4? Second, third day. Nando está encarnado en el filme por el actor Ethan Hawke. I could listen to them, I could hear them, and I could feel all the movement inside, but I couldn't get out. Okay, you came out first. Todos los sobrevivientes opinan que deben sus vidas al esfuerzo de todo el grupo, pero la extraordinaria fuerza y coraje de Nando lo convirtieron en el héroe de la historia. Well, this is what Esto es lo que quedaba del avión después del choque. Era un avión Fairchild F-27 de 2 motores y con capacidad para 45 pasajeros. Las alas van sobre el fuselaje. Así que cuando las alas y la panza pegaron contra la montaña, se arrancaron y se llevaron la mitad del avión. Patinó del otro lado de la montaña y se detuvo luego de recorrer unos 1000 metros. Una de las cosas más duras de recordar fue la avalancha que cayó sobre el avión unas 2 semanas después del accidente. Estábamos ubicados ya dentro del avión, habiendo caído ya la noche, durmiendo acostados en esta posición, y unas 2 horas después de entrar, con los chicos ya durmiendo, una avalancha muy grande atravesó la pared de valijas y cubrió el fuselaje hasta esta altura. Así que nuestras cabezas estaban a esta otra altura aquí abajo, aquí y allí, y estábamos completamente cubiertos por la nieve. No nos podíamos mover. Cuando sentía que mis pulmones estaban por estallar, que mi corazón estaba agitado y ya no podía aguantar más, comencé a ver toda mi vida en flashes hacia atrás. Llegué hasta la etapa en que era un bebé, gateando entre las piernas de mi madre, y de pronto, ¡boom!, me convertí en una luz que se dirigía hacia otra luz mucho mayor, como una luz de neón en la que parecían converger todas las demás luces. Había una increíble paz, sin ansiedad, como si estuviera en el paraíso. Y en ese momento sentí que alguien me llamaba, que decía, Gustavo. Por suerte, 2 de los chicos que estaban durmiendo en la parte más alejada del fuselaje no fueron tapados totalmente.
Saltaron sobre la nieve y gateando sobre ella, porque la nieve estaba hasta aquí. Solamente tenían este espacio para moverse. Comenzaron a buscar las bocas y las cabezas de los que estaban atrapados. No los cuerpos, pues sabían que solamente tendrían unos 2 minutos. No se puede aguantar por más tiempo la respiración. En esos 2 minutos, 8 personas perdieron la vida. Luego de la avalancha, nos convertimos en una nueva sociedad, donde surgió el sentimiento de que tendríamos que ser un grupo muy unido, totalmente unido, para ser capaces de vencer a las montañas que tanto nos castigaban. De esa unidad surgió entre nosotros una especie de religión, una religión por la que si todos nos manteníamos como uno, podríamos conquistar la montaña. En una pequeña radio a transistores oyeron que habían abandonado la búsqueda. 3 de ellos trataron de llegar a la cola que había quedado más arriba en la montaña y casi mueren en el intento. Here's the plan I propose. We pick a team to go after the tail. Me too. We feed the team the biggest rations, give them the warmest clothes, and then in, I don't know, a week, we go up there, we find the tail, get the batteries, bring them back, crank up the transmitter. It gets cold up there. I couldn't do it again. Yeah, me neither. Yo me quedé ciego en esa expedición. Mientras iba subiendo por la montaña, el sol nos daba de espaldas y se reflejaba como un espejo en la nieve y me quemó las córneas. Como Roberto Canessa, Gustavo era estudiante de medicina, pero cuando volvió, abandonó sus estudios, los que apenas reinició recientemente. Nos agarró la noche y hacía tanto frío, tan insoportable, que uno de nosotros debía dormir como en un sándwich con otros 2. De esa manera nos manteníamos calientes. Cada media hora nos golpeábamos para calentarnos. Nos golpeábamos en la cara y los cuerpos para podernos calentar. Nos pedíamos unos a otros, pégame, pégame, pégame. Estábamos tan congelados que si queríamos orinar, lo hacíamos sobre las manos. La orina, que estaba a la temperatura corporal, era como un increíble masaje que nos desentumecía. Con los dedos así, volvíamos a la vida con el calor. Mientras esperaban que hiciera tiempo más cálido, los muchachos hasta se tomaron fotos. Luego eligieron 4 expedicionarios que tuvieran la energía física y emocional para intentar escapar de la montaña. Estos 4 llevarían la ropa más abrigada y las raciones mejores. Los chicos podían sobrevivir con sus raciones mientras no perdieran las esperanzas. Los que se dieron, murieron. Al menos esa era mi teoría y se cumplió en la mayoría de los casos. Quien escribía una carta. Yo sabía que aquellos que escribían cartas no las entregarían personalmente, aunque trataban de convencerse de que sí lo iban a hacer. Yo nunca escribí, pues estaba seguro de que saldría de allí. A mi alrededor, sin embargo, veía chicos que un día estaban bien y al siguiente estaban agobiados y derrotados por la enormidad de la tragedia. Sin importar lo que les dijéramos, se deterioraban y eventualmente morían. Roy Harley, ahora ingeniero, encontró esas 10 semanas en el monte casi imposibles de soportar. Aún ileso, bajó de peso, apenas 45 kilos. Yo sufrí mucho por la experiencia. Admito que era una persona muy sensible. Lo encontré muy doloroso,
lo sentía más agudamente que los otros y a cierta altura comencé a rendirme y a decaer físicamente. Pero si bien el frío... Aunque encontraba que el frío cruel era terrible igual que el hambre y las muertes, algo me afectaba más, el sentimiento de que el tiempo pasaba inexorablemente. Día tras día tras día, veíamos que moríamos y nadie nos buscaba. El momento crucial llegó a los 3 meses, cuando nos dimos cuenta de que seguíamos atascados allí. Eso fue lo que comenzó a destruirnos. Perdí la esperanza cuando vi que no podía hacer nada. No sentía los pies y al sacarme de la avalancha de nieve me lastimé la espalda. De modo que no podía mover los pies, no podía hacer nada. Nada. Bobby Francois era estudiante de agronomía. Luego de la tragedia pareció aceptar su destino. Dormía y se apartaba del resto de los sobrevivientes. Comencé a dormir más y más y más, a calmarme, lejos de los otros. Me iba a la parte más retirada del avión, así nadie se chocaba conmigo, sabe cómo es. Allí estaba tranquilo, me puse en el lugar más alejado, ahí no molestaba a nadie y nadie me molestaba a mí. Me quedé solo. Hoy, Bobby Francois posee 2 grandes ranchos con muchos miles de cabezas de ganado. I would say, okay, just leave me alone. Yo decía, If I'm not doing anything, then I don't need anything. Yo no hago nada, no preciso nada. But they helped me anyway. Pero me ayudaban de todas Because maneras. in the end, Porque al there comes final, a time when you give up and say, cuando uno well, se they'll rinde either y come to dice, rescue us. no importa, vendrán a rescatarnos o no. To this day, Bobby doesn't like to be reminded of his story. Incluso hoy, a Bobby no le gusta que le recuerden esta historia. When someone comes up to me and asks, are you the Francois from Cuando the alguien Andes? viene y me pregunta si yo soy François, el de los Andes, And then to cut them short, I say, no, it's digo, my brother. no, or no, it's a es mi cousin." hermano o algún I change pariente, the subject para and cortarlo. that's the end of it. If I could only forget about it. Si solo pudiera olvidarme de todo, People lo say haría. that I should probably talk about it more. A veces dicen que tendría que hablar más del asunto para olvidarlo, pero Yo creo que lo importante... yo creo que lo más importante que surgió de esta experiencia fueron los sentimientos de que vivimos cada día. Los amigos, las peleas, los argumentos, las peleas y después abrazarnos, formando un grupo muy unido. Todos compartíamos el mismo intenso sentimiento de supervivencia y compañerismo. Constantemente hablábamos de Dios, de nuestro credo. Sentíamos que debía haber una razón para nuestro sufrimiento. Hablábamos intensamente, muy unidos, hasta que realmente, en realidad, sentíamos a Dios cerca nuestro. Cada uno de nosotros recuerda los Andes de una forma muy especial, tal vez diferente a la de los demás.
Para algunos de los muchachos, los Andes pudo haber sido una experiencia espiritual. Para otro chico puede haber sido la avalancha. Para otro puede ser el frío. Para otro el hambre. Para otra, la felicidad del rescate. Para otro, la vida después de los Andes. Cada uno de nosotros tiene una forma muy personal de acercarse a la experiencia de los Andes. Y yo creo que debería ser así. Somos 16 sobrevivientes, 16 personas diferentes, y lo vemos de 16 maneras distintas. Me ven como un héroe, me llaman héroe, pero muy dentro mío yo sé que no soy un héroe. Yo no quise estar en ese accidente, yo no quise pasar los 72 días más terribles de mi vida en ese lugar. No quise sentir lo que sentí. Yo no quise perder a mi madre, yo no quise perder a mi hermana, yo no quise perder a mis amigos, yo no quise ser un héroe. Yo no sabía que se iba a escribir un libro, yo no sabía que se iba a filmar una película, yo solamente quería salir de allí. Si eso es ser un héroe, entonces me pueden llamar héroe. Yo no quiero ser un héroe, yo solamente quería vivir. October 12 de octubre de 1972. Un avión charter trasladaba a un equipo de rugby de Uruguay a Chile. Ese avión nunca llegó. Fue una historia de supervivencia. Fue un esfuerzo físico fantástico salir de allí y luchar cada uno de los días contra el frío, el hambre y el miedo, contra todo. Así que yo siento que ha sido una gran historia de supervivencia. El avión se estrelló en el medio de una tremenda montaña de nieve. Para sobrevivir, debieron alimentarse con los cuerpos de los que murieron.
Pasaron 72 días antes de que el mundo descubriera que 16 todavía estaban vivos. Ustedes recordarán al equipo de exalumnos que iba a jugar a Chile y que murió en los Andes. Sucedió hace 20 años, en 1972, y hoy recordamos. Por radio que ya volaba sobre Chile. Fue un error de navegación fatal. Creyendo que ya había pasado las montañas, pidió permiso para iniciar el descenso. Yo puedo recordar, mirar hacia mi izquierda y ver paredes negras, muy cerca de la punta de las alas. Unos pocos segundos más tarde, 3, 4, 5 segundos más tarde, yo pude escuchar a los motores que levantaban las revoluciones buscando obtener potencia. La parte delantera del avión que se levanta un poquito y luego el momento del impacto. Nunca olvidaré ese ruido, el aire entrando al avión y luego el avión deslizándose. Gente que gritaba, gente que rezaba. Yo me había aferrado al asiento esperando ver cómo era la muerte, pues la muerte era lo único que podía esperar. Luego la detención súbita, todos los asientos volando sobre mi cabeza. Pensé, increíblemente, estoy vivo. Is Canessa okay? Yeah, he's up front. Cut, good, okay, one more. 20 años más tarde, la dramática historia de los 16 sobrevivientes es llevada a todas esas personas que Dios llamó a él en las heladas montañas de los Andes. El colegio Stella Maris de sacerdotes irlandeses en Uruguay recuerda la muerte hace 20 años de algunos de los jugadores de su primer equipo y partidarios. El equipo iba a jugar un partido de revancha en Chile. De los 45 pasajeros a bordo, volverían solo 16. Esos 16 sobrevivientes aún viven en Montevideo, miembros de la sociedad capitalina. Los hombres permanecen unidos, como amigos hermanados por la terrible experiencia de la montaña. 3 o 4 veces por año nos juntamos con algunos de los sobrevivientes y con algunos amigos que también han pertenecido al equipo de los All Christians y jugamos contra veteranos de otros equipos. Pero creo que jugamos en cámara lenta ahora, porque estamos un poco más pesados y no somos tan rápidos como antes. Creo que también hemos perdido algo del pelo debido a la velocidad del verdadero rugby. Nando Parrado tenía apenas 19 años cuando tomó el avión hacia Chile. Era uno de los mejores jugadores del equipo y su madre y su hermana lo acompañaban en el viaje. Los sobrevivientes siguen siendo muy amigos desde entonces. Asistieron a sus casamientos y son padrinos de los hijos de unos y otros. Las relaciones no son siempre fáciles entre ellos, se conocen demasiado, pero Roberto Canessa y Nando han logrado mantener una amistad muy especial. 2 meses y medio tras el accidente, ellos dos encontraron el camino para salir de la montaña salvando la vida de los demás. En aquel fatídico viaje hace 20 años, los chicos estaban ansiosos de enfrentar al equipo chileno, al que habían derrotado el año anterior. El año anterior lo habíamos pasado muy bien, por lo que decidimos repetir el viaje al final del campeonato. Roberto Canessa era estudiante de segundo año de medicina y un excelente rugbyista. Algunos jugaban y otros no, pero todos eran alumnos del colegio. Debíamos llenar el avión para pagar menos por el vuelo, así que amigos, hinchas y parientes vinieron con nosotros.